Hola, buenas noches a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este programa que hacemos cada semana, los lunes, por parte de la ESIA Tecamachalco, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos hoy una invitada muy grata, que nos honra con su presencia, que tiene amplia experiencia en temas de urbanismo. Y bueno, Carolina, que es alumna de la licenciatura en Ingeniería y Arquitectura de la ESIA, pues nos hará favor de presentarla. Hola, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de que la doctora Sofía nos acompañe. Ella es doctora en urbanismo por la UNAM, especializada en planificación legal urbana, desarrollo social y administración pública en proyectos metropolitanos, de tenencia de la tierra y gestión integral de riesgos. Ha liderado proyectos en instituciones como BUAP, Angelópolis, UNAM, PUEC, CIECA, IPN, Conagua, Pemex, Infonavit, Fonatur, Sedubi, Sedatu, Implant y la consultora de convenios, por ejemplo, con App, con Viva MX, Bank para el Financiamiento Estatal, pues también promotora del activismo urbano en temas metropolitanos, gestión de riesgo, desarrollo sostenible y riesgo territorial. Le doy muy cordialmente la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Caro. Un placer estar aquí con ustedes. La verdad es de que este programa lo había yo escuchado con varias personas, con varias amigas de la AMU, y todas me la recomendaban, pero no tenía yo la liga. Y esta semana la tuve y me vi todos los programas, los cuarenta y tantos programas. Entonces, la verdad es de que sí, me encantó. Está súper interesante. A todo el mundo ya se lo recomendé. Ojalá y tengan más éxito. Por desgracia, estos temas casi no sé, no les interesa, no sé por qué. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí, estamos platicando y vamos a seguir platicando. Ustedes me Sí, dicen, muchas gracias. Sí, si quiere comenzar con su presentación, por favor. ¿sí? Entonces voy a compartir. Sí, muchas gracias. Voy a compartir, pero creo que aquí está. Y ya se ve, ¿eh? Ah, ¿ya se ve? Perfecto. Sí, Excelente. Entonces, empezamos con algo que es bien importante, que yo creo que todo el mundo desconoce, es lo que es las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas es donde se concentra la mayor parte de la población en cualquier país. Y por desgracia empiezan a tener una huella horizontal muy grande. Esta huella empieza a ganar límites territoriales, municipales y estatales. Y es donde empieza a haber una urgente necesidad de construir una gobernanza metropolitana. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una gobernanza metropolitana? La gobernanza metropolitana es identificar cuáles son las fortalezas del municipio, del estado y de la zona metropolitana a nivel federal y poder correlacionar institucionalmente estas bondades de cada uno de ellos y empezar a coordinarse. En el mundo tenemos la concentración de un poco más del 80% de la población en las ciudades, en lo que son metrópolis, los que son capitales de estado, capitales de país. Estas se convierten en metrópolis en el momento en el que tienen un poco más de 1 millón de habitantes. El 2%, todo el mundo dice, no, el calentamiento global, nosotros somos un cáncer. Pues sí y no. Las ciudades ocupan solo el 2% del planeta Tierra. Entonces, sí, según unos estudios de McDonald's que lo utiliza, el hábitat los utiliza la ONU y el sistema Hábitat 3 lo utiliza para decir que sí, efectivamente es un 2%, pero tiene una huella hídrica del 41%. ¿Qué significa una huella hídrica?
Si aquí se dan cuenta, estas son localidades con niveles de población. Estas localidades, su huella hídrica sería la infraestructura, la parte del drenaje, de agua potable, que empieza a tener por dentro y es hacia los mantos acuíferos, lagos, ríos, donde vayan a obtener el agua. Esa huella es de un 41%. Por desgracia, sí empieza a tener pues, un impacto, ¿no? Sin embargo, es por abajo de la tierra, no es arriba de la tierra. Entonces, yo me voy más a la teoría de que en realidad sí nos estamos acercando al sol, ¿no? Que la gravedad nos está llevando al sol. Y no tanto con esta cultura woke de que nos quieren hacer comprar todo verde y con las tres R's, y bueno, es toda una economía del tema verde, ¿no? Entonces, hay que razonar un poquito en ese sentido. La ONU, en la nueva agenda urbana, menciona que efectivamente México tiene un 83.2% de concentración nacional en las ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en las ciudades están las fuerzas productivas, está la fuerza política, está la fuerza científica, la fuerza cultural del país. Entonces, ¿por qué no darle el peso específico a coordinar los tres niveles de gobierno y poder tener calidad de vida dentro de nuestras zonas metropolitanas? Y más allá, ¿por qué no empezar con la identidad metropolitana? ¿Qué quiere decir esto de empezar con la identidad metropolitana? Que cuando te dicen, oye, ¿dónde vives? Ah, pues yo vivo en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Ah, sí, y vives en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ponerle apellido de zona metropolitana a nuestros domicilios, eso ya es generar una identidad. ¿Por qué? Porque los del Estado de México y los del Distrito Federal comparten seguridad pública. Bueno, no comparten, deberían de compartir seguridad pública, ambulancias, temas de drenaje, temas de agua potable, que actualmente, no sé si ustedes se han dado cuenta, simplemente por pasar al Estado de México hay una brecha donde en realidad no está cuantificado los metros que existen entre la Ciudad de México y el Estado de México, y hay baches. Exactamente en ese límite nadie se hace responsable de esos 100 metros. Esos 100 metros tienen una cantidad de baches y te destrozan el carro, y luego cuando tú demandas, porque en la Ciudad de México puedes demandar, demandas a la Ciudad de México, te dicen, no, es que ya eso es del Estado de México. Nosotros ya no podemos hacer nada ahí. ¿Y por qué no empezar a coordinar como zona metropolitana del Valle de México? Es muy, muy importante empezar a tener una conciencia de una identidad metropolitana. Nosotros ya no somos solamente la Ciudad de México, somos una zona metropolitana con más de varios estados. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en el 2019 se hicieron unas delimitaciones, unos estudios, y efectivamente sacamos 48 zonas metropolitanas. Actualmente en la administración que está ahorita, ellos sacaron 92 metrópolis, aunque ellos ya hicieron un trabajo de clasificación interesante, pero no sé si en realidad esa clasificación nos va a beneficiar o nos va a perjudicar, porque finalmente siguen siendo zonas metropolitanas. Entonces, tenemos, pues ahora sí que tener esta mentalidad de que el metropolitanismo tiene que construir límites, debe de desplazar los límites políticos territoriales. ¿Para qué? Para tener seguridad alimentaria, seguridad pública, tenencia de la tierra,
poder combatir el crimen organizado dentro de las zonas metropolitanas, ¿no? Que va el delincuente, pasa a otra cuadra que ya no le toca a la delegación y dicen, no, pues es que ya se fue, pues ya déjalo, pues se fue, que la otra patrulla, que no está enterada del tema, vaya y lo capture. Eso es algo terrible. O sea, en realidad estamos confabulados con la delincuencia organizada o sin organizar o como quieran, pero finalmente nosotros, la parte, nosotros como ciudadanos, les voy a decir por qué sí tenemos una responsabilidad, se los hago mención más al ratito, pero las autoridades tienen que ser completamente conscientes de que estos límites político-territoriales tienen que desaparecer en las zonas metropolitanas, sobre todo cuando hay tantos vínculos económicos dentro de estas entidades, ya sean municipios o estados. Entonces, a partir de eso, necesitamos pues tener toda la coordinación para mejorar nuestra calidad de vida. De los 17 objetivos de los ODS de la ONU que se marcaron en la Agenda 2030, deberíamos de estar cumpliendo mínimamente 12 en las zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque es toda la parte de calidad de vida y es un umbral en el que en esta nueva era podemos transformar nuestras acciones y podemos marcar una diferencia, siempre y cuando tengamos esa conciencia de que estamos dentro de una zona metropolitana. Ya no estamos dentro de la delegación, estamos dentro de la ciudad y la ciudad está dentro de una zona metropolitana. Por lo tanto, no tenemos que pelearle al Estado de México nada, a Morelos nada. No tenemos que apoyarnos, tenemos que coordinarnos. Entonces, este es el impulso que estamos nosotros pretendiendo como parte del activismo metropolitano. Es un impulso a la innovación urbana, el metropolitanismo. Tenemos que tener una identidad y tenemos que luchar por la gobernanza metropolitana. Tenemos que decirle a las autoridades que necesitan ellos trabajar sobre la coordinación. Ya existen los mecanismos, sin embargo, se les hace complicado. Se les hace complicado hacer algún tipo de renovación y sobre todo tenemos todavía a nivel arcaico nuestro sistema legal urbano, podríamos decir. Nos falta identificar bien los procesos de linaje y poder en realidad tener las vigencias de los instrumentos de desarrollo urbano y de desarrollo metropolitano muy bien identificados, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este cuadrito que yo hice en el 2016. Cuando fuimos a Quito, fui parte del equipo para presentar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde se implementa, hay todo un capítulo de metropolitanismo en el cual ya existen mecanismos para que todas las leyes se homologuen, todas las leyes estatales se homologuen y podamos tener a nivel federal y estatal y municipal la coordinación metropolitana. Ya existen mecanismos, la cosa es homologarlos. Y en los tres rubros que tiene siempre el sistema Hábitat, donde nos catalogan y nos evalúan, que es el social, el económico y el ambiental, nosotros tenemos secretarías vinculantes que pueden identificarse como las responsables de estos temas, ¿no? Entonces, había un compromiso que en el 2018 se iban a homologar todas las leyes a nivel estatal y que en el 2023 se iban a homologar todas las leyes a nivel municipal. Y fue un compromiso que se hizo en Hábitat.
en estas reuniones que se hacen cada 40 años. Entonces, son compromisos que no sé por qué los toman tan a la ligera. Aquí nada más quiero que tengamos muy presente el PIB nacional en las zonas metropolitanas es del 70.5%. Ustedes se darán cuenta qué capital humano es el especializado. Está en las zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se concentra la mayor población que estudia, quiere estudiar o va a estudiar y permanece ahí y empieza a haber una calidad humana, pues la verdad, bastante mayor que el resto de las zonas conurbadas. Se hacen algunas métricas y se identifican algunos temas, como por ejemplo, quería yo hacerle la mención y se me pasó, que lo que es la población ocupada con actividades del sector primario, secundario y terciario, donde al ratito vamos a ver un mapa donde vamos a identificar cuál es el mayor este, eh, a nivel poblacional, donde tenemos más calificados, más personas calificadas. Bueno, entonces el metropolitanismo, pueden ustedes ver nuestra página, es labmetro.org. Aquí podemos identificar, pues, el activismo que estamos haciendo, y que lo estamos logrando. Estamos haciendo, ya en estos discursos, Clara Brugada y Encinas, ya hablaron de las coordinaciones, del metropolitanismo, de cómo identificar una coordinación, cómo identificar un problema y trabajar los 3 niveles de gobierno. Entonces, ustedes a lo mejor no nos conocen, pero hemos trabajado mucho, ya desde hace mucho tiempo, y hemos mandado cartas, hemos mandado trabajos, hemos mandado ponencias, hemos trabajado en realidad, para poder obtener por lo menos un cambio de mentalidad. Y creo que lo estamos logrando, lo estamos logrando. Y eso yo, la verdad, estoy muy orgullosa del equipo de Lab Metro, que nació efectivamente de un grupo de todos los interesados en el desarrollo urbano metropolitano y nos dimos a la tarea de empezar con este activismo. Entonces, aquí vamos a solamente hacer algunas menciones. Las ciudades mexicanas, los valores de prosperidad con los que nos ven la parte internacional. Espacio por habitante, tasa de alfabetización, eficiencia del gasto local, inscripción equitativa en educación de nivel secundario. Estas son nuestras ventajas competitivas para el mundo. Ahora con el nearshoring, donde todo el mundo dice, vengan las inversiones, vamos a trabajar. Sí, pero entonces vamos a ver de qué manera nosotros también nos beneficiamos. Las zonas metropolitanas también se deben de beneficiar. ¿De qué manera? Pues tenemos el capital humano más, podríamos decir, más inteligente en las zonas metropolitanas, con más capacidades. Y entonces, ¿por qué no capacitar de la nueva tecnología que ellos traen? Capacitar a nuestros coterráneos, a nuestros mexicanos, y empezar a tener un desempeño tecnológico a lo mejor equiparable a las inversiones. Pero de repente, por ejemplo, lo que sucedió con Tesla en Monterrey, en Santa Catarina, que dijeron, no, nosotros llevamos nuestros ingenieros, nosotros llevamos nuestros técnicos, nosotros llevamos nuestros científicos, y ustedes nada más nos van a dar la tierra. Yo creo que ahí hubo algún tema que no le pareció, eso espero, a López Obrador en su momento,
y paró la cosa. Pero aquí lo que nosotros tenemos que pelear es de que esa zona metropolitana de Monterrey en realidad permee la tecnología que tiene Tesla, que acepten mexicanos. Nosotros tenemos ingenieros aeronáuticas que pueden funcionar ahí, ¿eh? En la parte de Tesla. Tenemos físicos, tenemos científicos sumamente calificados y que están ahorita de taxistas, y ¿por qué no emplearlos y decirles, ok, la tecnología, como hizo China? China, en sus zonas metropolitanas, en sus zonas más habitadas, dejaron que en realidad llegaran las inversiones, pero con un compromiso, que todos los empleados iban a ser chinos y que ellos iban a capacitarlos. O sea, la parte de inversora iba a capacitar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahorita ya desplazaron a los inversores. Ellos ya tienen la capacidad para hacer sus propios productos. Entonces, sí necesitamos tener algunas propuestas muy, pues más bien exigir esas propuestas porque no podemos quedarnos así, no podemos quedarnos con las manos en la cintura y con una mano adelante y una mano atrás diciendo, ok, lo que ustedes digan, con tal de que vengan, no, con tal de que vengan, no, si tenemos un montón de industrias extractivas. Yo me acabo de enterar de una ingeniera, mis respetos, es una persona magnífica, pero me dice, no, fíjate que yo estoy ahorita coordinando la extracción de oro de Guerrero, de dos minas de oro. ¿Ustedes sabían que había oro en Guerrero? O sea, son, mm, no sé, pero cientos de empresas, generalmente canadienses, que vienen a explotar nuestro país con recursos y se va. Hay una figura en el SAT que se llama recinto fiscalizado estratégico. Ustedes chequen un mapa de dónde están los recintos fiscalizados estratégicos y cuáles son los productos que exportan al extranjero, son los extractivos. El 80% son metales preciosos, oro, plata. Lo bueno es de que el litio, ya gracias a Dios López Obrador hizo ahí algunas modificaciones de ley para que no se fuera, pero en serio, cobre, acero, o sea, sí, tenemos que cambiar esa mentalidad. Y a partir de eso, pues tenemos que tener esta mentalidad de que nos están afectando nuestras zonas metropolitanas, porque ahorita son ciudades, pero al rato van a ser zonas metropolitanas. ¿Por qué? Porque la gente se siente mejor acompañada, se siente mejor con un vecino al lado. O sea, desgraciadamente, la parte rural va a desaparecer, pero ¿por qué no tener la visión de identificar cuál sería nuestra mejor posición? ¿Por qué no dentro de las zonas conurbadas empezar a tener zonas agrícolas? Bueno, es una propuesta que al ratito la platicaremos, pero bueno, estos son los convenios del marco de coordinación del federalismo y son a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos. Estos nada más existen dos en todo el país y son Sonora y Estado de México. Son los más abusados. Son los más abusados porque dijeron, ok, nosotros, Sonora, que tiene un estado tan grande y tiene tanta frontera, qué magnífico que lo hizo. Qué magnífico que lo hizo porque si no, y se la iban a comer viva. Y en la parte del Estado de México, pues sí, tiene que arrancarle recursos a la Ciudad de México, porque ellos están con un poquito menos de recursos que nosotros. Ok, nosotros tenemos muchos cuentavientes, podríamos decir, muchas personas que pagamos impuestos. Sí, definitivamente tiene una bolsa mucho más grande. Sin embargo, también tiene que empezar a identificarse la coordinación metropolitana dentro de estas
de estas, bueno, dentro de todas las zonas metropolitanas. Y esto se llama gobernanza. A partir de esto, bueno, pues aquí es muy, pues no es muy sabido, pero la parte de lo que es los tres sectores que podemos decir que tienen más peso específico en el PIB es la parte de la industria alimentaria, que es lo verde que ven ustedes en el mapita. Luego, la industria metal mecánica, que era lo que les decía, lo que se va, la exportación, y lo que es azul, que es la industria química, plástica y maderera, que también es de extracción. La plástica no, la plástica sí hay mucha manufactura en el tema, pero la parte de lo que es maderera se va, es extracción, pura extracción. Y esto nosotros en el TEMEC nos estamos dejando. Yo sí quiero, chequen ahí, no recuerdo qué capítulo es, pero en el TEMEC todavía se siguen respetando los lineamientos del Tratado de Bucareli. O sea, ¿eso qué onda? O sea, el Tratado de Bucareli que decía que no podíamos nosotros ni hacer motores de combustión interna, ni hacer maquinaria para ferrocarriles, ni construir más ferrocarriles. Después, es algo en lo que nos mantiene en la indominia, nos mantiene en el rezago total, tanto tecnológico como como intelectual, ¿no? Entonces, nosotros proponemos estos trabajos permanentes en LabMetro, que son los proyectos ejecutivos específicos que cada zona metropolitana debe desarrollar su propia economía y identificar cuál es la economía que debe pues, de multiplicar. Y lo que son los EDMAS. Nosotros proponemos los EDMAS, que son zonas estratégicas de desarrollo metropolitano agroindustrial. Por ejemplo, en el Bajío existe un corredor gigante que es, ahorita ya la SEDATU lo identifica como una zona, una región, no recuerdo qué número es, pero es una región, y es porque tiene la mayor exportación de agricultura en el sentido vinícola, en el sentido de uvas, y otros productos agrícolas que ahorita no se me vienen rápidamente a la mente, pero también la parte láctea, quesos, que se van a exportación, que se van a exportación. Entonces, sí podemos, y se está haciendo y se está fortaleciendo. Si ustedes van a Querétaro, se está poniendo cada vez mejor, cada vez mejor. ¿Por qué? Porque sí están participando dentro de esa economía. Y ahorita a Querétaro le faltan muchos servicios porque la gente se está yendo para allá para trabajar. Entonces, ahí es donde identificas que los procesos materiales y el fortalecimiento material sí funciona. La gente necesita sentir que tiene mejores condiciones materiales, ¿no? Necesita empleo, se va donde está el empleo. Entonces, y bueno, y el otro proyecto es el de la red de zonas estratégicas de desarrollo. En este sentido, nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, que finalmente estas zonas estratégicas no pueden estar aisladas, se tienen que vincular. Se tienen que vincular y tienen que tener algún tipo de logística. Esta logística tiene que ser cada vez mayor y tiene que ser cada vez más eficiente. Entonces, por eso es tan importante una red. A partir de esto, así hicimos un análisis de los tipos de propiedad. Los tipos de propiedad, si se dan cuenta aquí, la mayor parte en el país, lo amarillo es privado y lo social es rojo. Aquí no tenemos ningún problema para poder identificar proyectos. Aquí
la certeza jurídica es lo que detiene a muchas empresas que gracias a Dios las detiene en extraer más cosas y en llevarse más cosas. Sin embargo, el Estado en este sentido está perdiendo propiedad. Y yo digo, ¿por qué perdiendo? Porque yo sí creo que el Estado debe ser gordito. Debe ser gordito porque el Estado es el que tiene que darle bienestar a todo el mundo. Es el que tiene que darle, es el que es el responsable de todos, de cada uno de la población de su país. Entonces, sí, necesita ser gordito porque necesita hacer muchas cosas. Esperemos que ya hayamos sobrepasado esos grandes consorcios donde se llevaban todo. Todavía tenemos broncas pero finalmente esperemos que se vaya, que como en China le corten las manos a los ladrones, ¿no? Pero quién sabe. Bueno, la cosa es de que las zonas metropolitanas, por esto, gracias a Dios, ganó Sheinbaum. Yo soy feminista. Entonces, aquí está muy claro el asunto. Hay más mujeres que hombres en el país y en cada una de las regiones y cada una de las zonas más pobladas del país. Tenemos aquí un poquito de lo que son las líneas, los vínculos entre las zonas metropolitanas. Falta mucho. Y aquí nada más puse este tema porque el finado Fondo Metropolitano, que desapareció en esta administración, de lo cual yo estaba muy molesta cuando sucedió. En algún momento, yo sí vi obras que funcionaban y funcionaron. Era yo observadora del Fondo Metropolitano cuando era funcionaria de gobierno y la verdad, la funcionaria de SEDATU, y la verdad sí vi cosas muy interesantes y muy buenas, pero sí, definitivamente también vi cosas muy jodidas, que sí, por eso es que el país cambió de bando y estuvo bien. Yo creo que estuvo bien. Pero aquí si se dan cuenta, los 10.000 millones de pesos que antes se iban a grandes mega obras, los 10.000 millones de pesos se dividieron en estas tres zonas. En el norte del país, con un poco más de 3.000 millones, en el sur del país con 4.000 millones y el Tren Maya que con otros 3.000 millones. Entonces se hicieron mega obras. Por fortuna, están en zonas metropolitanas, no puedo decir que no, están en zonas metropolitanas, algunas muy pequeñitas, pero son zonas metropolitanas. Entonces, yo no sé si me estoy alargando mucho, ¿puedo seguir? Sí, está Sí, bien. adelante. Sí, ok. Aquí quiero puntualizar desde el 2019. Hay un impacto, bueno, nos dijo Sedatu que iba a haber 18 estados del país con una inversión, bueno, primero sí se checaron cuánta inversión fue aquí, 10.000 millones de pesos, ok, 10.000 millones de pesos, en hacer obras, bueno, en planificar las obras, solo le van a meter 140 millones de pesos. Y solo a 120 municipios. Eso fue lo que nos dijeron en el 2019. Ok, perfecto. Evolucionó y en realidad fueron 250 planes de desarrollo municipal. Fueron 110 más. Incluyeron 13 planes regionales metropolitanos. Ah, qué padre, padrísimo. Pero resulta que solo es el 19%, bueno, 12% de lo que son las 92 metrópolis que existen en el país.
Entonces, la verdad es de que estamos súper cojos. O sea, ¿cómo vamos a planificar el territorio nacional con un 12%? O sea, en serio, es ilógico. Tienen que ponerle más dinero a la planificación. En serio, hay que ponerle más dinero. Y bueno, aquí hago referencia a que muchos medios de comunicación hacen, hacen muy buenos estudios, yo no digo que no. El índice de ciudades prósperas, que si se dan cuenta, aquí en esta gráfica, pues aquí está la Ciudad de México, pero toda esta zona es la zona metropolitana. Entonces, ¿qué porcentaje les gusta que tengamos ahí? Tenemos cuando mucho, somos la cuarta parte. Entonces, sí, toda esa gobernanza, porque todas esas personas trabajan dentro de la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México. Entonces, la gobernanza le afecta a toda la zona metropolitana, no solamente a la Ciudad de México. Por eso es que digo que debemos de ya incluir nuestra identidad metropolitana. Ok, yo soy de San Miguel Ajusco, vivo en la delegación Tlalpan, código postal tal, y soy de la zona metropolitana del Valle de México. Ni modos, ese es mi metropolitanismo, esa es mi identidad metropolitana. Bueno, a partir de este tema, se pueden hacer proyectos aquí con información regional, metropolitana, porque debe de hacerse de manera regional. Si se dan cuenta, aquí la parte hídrica, pues afecta. Si aquí pones una ciudad, afecta. Si aquí pones un desarrollo industrial, afecta. Si aquí pones una ciudad en medio de vialidades regionales, afecta. O sea, sí hay que hacer análisis regionales, hay que hacer análisis regionales. Entonces, el ordenamiento territorial agroindustrial que nosotros proponemos hasta cierto punto es que debe de estar completamente vinculado a una zona libre de comercio, con recintos fiscalizados estratégicos y con recintos fiscalizados para manufacturar, pero no necesariamente libres de impuestos. Tienen que pagar ciertos impuestos. No les vamos a regalar todos, y ellos tienen que pagar impuestos. Pero se puede hacer un estudio, un análisis, y no dejarles todo regalado, ¿no? En la parte de alimentos y bebidas, fabricación y distribución de manualidades, que ya existen. En la frontera norte llegaron unos chinos a hacer gorras. Hacen 1 millón de gorras a la semana. O sea, es una cosa tremenda. Y sí, ahí sí es bienvenido los mexicanitos, ¿no? Y todo el mundo yo creo que sabe hacer gorra, pero en la parte tecnológica sí nosotros debemos de exigir que haya un permeo de tecnología dentro del capital humano nacional. Entonces, a partir de eso, bueno, hay algunas propuestas. Esto está en España, es una propuesta agroindustrial que le hicieron a una zona metropolitana, ¿no es cierto?, Francia. Y la verdad es de que quedó muy padre. Quedó muy padre porque esto involucra a toda la localidad, le pone energía renovable, tiene calidad de vida. Y a partir de eso, bueno, todos los planos, así como una casa, que instalaciones, que luz, que drenaje, que movilidad, áreas verdes, todo se puede analizar y sobreponer para identificar el mejor proyecto o la mejor versión. Entonces, son análisis regionales, son análisis regionales. Y bueno, empezar a identificar las banquetas sustentables, que es
todo por abajo, ¿no? Que ahora tenemos un tema de aéreo peligrosísimo. Ayer estaba yo, pues, muy preocupada porque estaba tanto cable en la vía aérea, tanto cable, empezó a tener chispas y empezó a quemarse, y como todavía los postes son de madera, empezó a arder. Pero no crean que les estoy hablando aquí en mi pueblo, en San Miguel Ajusco, no, estoy hablando en Azcapotzalco, en el mero centro de Azcapotzalco. Entonces, sí, tenemos ya que ver la manera de ir haciendo pues banquetas sustentables donde se meta todo lo que es drenaje, basura, cableado dentro de las ciudades, pero a nivel metropolitano, porque esto no se puede hacer solo de una sola, de un pedacito de una zona metropolitana. Tiene que empezar a tener un consenso, una coordinación metropolitana. Y bueno, hasta ahí llegó mi participación, y la invitación es para que se sumen a la cultura participativa dentro de la zona metropolitana en la que están. Y los dejo, más bien dejo yo de compartir. Listo. Pues interesantísimo lo que nos comparte la doctora Sofía, temas muy relevantes que desafortunadamente, y lo digo por experiencia propia, no se tocan a veces mucho, incluso en el área de posgrado que estamos ahí en la SAT Camachalco, porque son temas complicados, ¿no? Son temas que hay que estar haciendo investigación, y pues yo creo que ustedes la hacen por este laboratorio metropolitano que tienen, laboratorio de estudios metropolitanos. Entonces, lo que nos vienes a compartir, pues sí, sí creo que pasa mucho lo que dijiste al principio, que estos temas a veces no son de interés público, tristemente, pero deberían de ser, ¿no? Yo creo que el día de hoy deberíamos de tener a todo el posgrado viendo este programa, porque no se manejan mucho estos temas, es una realidad. Y creo que no se manejan porque hay que hacer muchos estudios estadísticos quizá también, y andarse uno moviendo de un lado para otro, y pues las zonas metropolitanas pues tampoco son fáciles, ¿no? Y hablar de agroindustrial pues creo que todavía es más complejo. Entonces, sí, yo creo que tendemos como ciudades, estas metrópolis, y bueno, lo rural tiende a desaparecer. Las ciudades, cada vez son más grandes, la gente está ya, pues, migrando, ¿no? Para las ciudades, y va a haber un momento, bueno, yo así lo vislumbro, que quizás es un escenario distópico, pero va a haber un momento en que quizás ya no haya esa producción que necesitamos las ciudades. Entonces, lo que tú hablas es muy interesante, porque ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿cómo se van a surtir las ciudades de productos alimenticios? ¿Va a haber huertos urbanos? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, bueno, yo le cedo la palabra a Caro para que ella inicie preguntando. Yo ahorita, reservo mis preguntas, y vas, Caro. Muchas Claro que gracias. sí, gracias. Pues también, digo, dio muchísima información. Yo creo que de todo lo que tenemos aquí en los programas anteriores, se van uniendo poco a poco los hilos y tal, pero verdaderamente que es un gusto escucharlo de usted también, que tiene tantos datos, que tiene tanta experiencia en esto. Me parece como bien, bien interesante justo todo esto que dice de la identidad metropolitana, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, esto que menciona como del nearshoring y demás, a veces lo vemos en escalas como más grandes de cómo otros países vienen y usan como territorio de nuestro país para poner sus negocios y demás. Y siento que es un poco un ejemplo como a una escala más pequeña lo que pasa en la zona metropolitana, por ejemplo, del Valle de México, ¿no? O sea, esto es una necesidad real de lo que dice de la gobernanza, además de poder llevar los servicios que tenemos o la calidad de vida que se tiene en la ciudad o en algunos puntos de la ciudad al resto de la zona metropolitana, porque finalmente, por ejemplo, para el caso específico del Estado de México, hay muchas personas que vienen y trabajan aquí, hay muchas personas que vienen y estudian aquí, ¿no?
deberíamos poder garantizar, o se debería de poder garantizar que si bien vienen todas estas personas aquí y dejan su trabajo aquí en la ciudad, bueno, pues también puedan tener esa calidad de vida, hablando de seguridad, hablando de servicios, ¿no? O sea, al final me parece que es un fenómeno que no va a detenerse, este crecimiento de las ciudades, ¿no? O sea, es como, ya no podemos hablar quizá de polos independientes, ¿no? O sea, sabemos que es una zona que está muy grande y que está en crecimiento constante, entonces sí es muy importante hablar de decir cómo vamos a poder sostener este crecimiento para tantas personas, ¿no? Cómo vamos a poder traer agua aquí, cómo vamos a poder garantizar los alimentos, la seguridad, etcétera, etcétera. A mí sí me gustaría preguntarle, por ejemplo, si dentro del laboratorio, cómo ven ahora toda esta propuesta de los trenes que precisamente trajo la presidenta en su nuevo cargo, porque también son zonas que, digo, me imagino también que tiene que ver como con la zona obviamente metropolitana de aquí del Valle y otras zonas del resto del país, ¿no? O sea, al final son rutas comerciales que ya se tenían, que entonces son también de zonas que ya se tenían anteriormente y qué se pronostica o cómo podría ayudar esto a interconectar como todas estas zonas que ya estaban. Mi- Mira, Caro, yo lo veo muy bien. Te voy a decir por qué. Porque desgraciadamente lo que carece este país es transporte público. El transporte público ha sido la mayor deficiencia y ha sido el responsable de que nosotros, o sea, bueno, la falta de ha sido el responsable de de nuestra contaminación, de nuestra contaminación. Entonces, yo veo muy positivo todo lo que sea transporte público masivo. Es importante que exista, es importante que exista, existan los trenes, toda esta red ferroviaria que desaparecieron del Porfiriato, de verdad, que fue la decisión más horrible y horripilante que pudo haber existido, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que le das mayor peso a los autobuses, digo marcas, ADO, TNT, Tres Estrellas, whatever, y ellos se hacen millonarios y la gente puede pagarlo y puede pagarlo poco. Y entonces, nada más, llega y ya no se regresa. Entonces llega y ya es un migrante. Entonces, la verdad es de que tener tránsito, tener vínculos de vialidad es lo mejor que se puede tener. En Europa, nada más con una tarjetita viajas a todos los países, viajas a todos los países. Te cuesta un poquito más, un poquito menos, pero estás viajando a todos los países y te regresas a tu casa. O sea, vas a comer a Francia y te regresas a Holanda, vas a comer a, no sé, y te regresas. O sea, ¿por qué te tienes que quedar si hay un transporte asequible que te puede aceptar? O sea, y que te puede regresar a tu casa. Eso es importantísimo. Yo sí aplaudo eso, definitivamente. Y si suceden estas grandes conurbaciones alrededor de estas vías, pues van a suceder, van a suceder. La cosa es ordenarlas, planificarlas y que crezcan ordenadamente. Eso es todo. Claro. Y se podría hablar, por ejemplo, o sea, de nuevo poniendo el ejemplo de la zona metropolitana aquí en Ciudad de México y tal, al final, por ejemplo, también hay zonas del estado de Hidalgo que terminan siendo parte de la zona metropolitana, ¿no? Que pareciera que no son parte de, y creo que en ese sentido también se podría agrupar, como se hablaba de ciudades anteriores, pero a nivel zona, o sea, digamos, esa parte que está menos densamente poblada, en la que sí se puede tener, por ejemplo, justo estas soluciones agroindustriales que mencionan, ¿no? Como empezar a sembrar más o empezar a tener otros recursos, sí de una forma sostenible, ¿no? Porque al final no podemos solo explotar una zona, pero sí empezar a agrupar, como decir, bueno, si esto es parte de toda esta zona, quizás sí es menos denso, pero podemos empezar a hablar de, a lo mejor establecer los servicios se van a quedar aquí o las no sé, como toda la política se va a quedar aquí y esa zona va a servir, digamos, como de otro tipo de industria, ¿no? Finalmente, o sea, sería como una especie de plan mucho más a grande escala. Exactamente, ya tienes la idea, Mm, querida, ya tienes la idea. Es planificación regional. Y a esta escala es metropolitana. ¿Por qué? Porque lo que le va a afectar a esa localidad le va a afectar a la zona metropolitana. Lo que le va a afectar a cualquier que antes eran nodos
le va a Ujú. afectar a la zona metropolitana y a la zona conurbada que está entre los polos y la zona y la mayor, el mayor polo. Entonces, claro que sí, pero es planificándolo, planificándolo. Y para eso necesitamos a los tres órdenes de gobierno coordinados en una gobernanza metropolitana. Para Ujú. eso lo necesitamos. Necesitamos que les entre en la cabeza que ya necesitamos una autoridad metropolitana. Punto. Una autoridad metropolitana o mínimamente leyes metropolitanas. O sea, Ujú. a lo mejor es mucho, oye, Nueva York tiene una autoridad metropolitana en Sí, seguridad pública. sí, justamente yo creo que a veces se habla como muy, por eso también me gusta mucho que sea en este sentido como de activismo, ¿no? Porque a veces nos limitamos mucho en la visión de las cosas porque es lo que estamos viendo ahorita, pero creo justo que, insisto, como decía hace rato, si es una cosa que en todos los pronósticos se sabe que va a crecer y va a crecer y va a crecer, ¿no? Que es la ciudad, se tiene que tener una solución. O sea, si no se hace ahorita, se tiene que tener en algún momento, pero qué mejor que fuera ahorita, como dice, de una forma planificada, porque al final eso va a terminar pasando, ¿no? O sea, como que de pronto pudiera sonar como una realidad medio utópica que de pronto tengamos así, en algún momento una zona muy grande y que sí podamos ordenarlo, pero es necesario para lo que se tiene proyectado que va a suceder al final, ¿no? Efectivamente. Ya no agrego Excelente. más porque ya lo resumiste. Muchas gracias. No sé si la doctora quiere decir algo. Sí, bueno, yo tengo varios comentarios ahorita que se hablaba de la planificación. Es un concepto pues muy controversial que se aborda consecutivamente en el posgrado, porque hay quien no está de acuerdo. Por ejemplo, critica mucho lo que es la planificación estratégica o la táctica. Entonces, este urbanismo táctico que se ha dado en los últimos tiempos y hay quien asegura que la planificación no es resolvedora, por decirlo de, o sea, que no soluciona quizás muchos problemas y que las ciudades pues van creciendo de manera accidental, ¿no? Y que es muy difícil pues regular, ¿no? Ordenar territorialmente porque pues hay zonas marginales, hay pues autoconstrucción, muchas cosas que se nos van de las manos a los urbanistas. Incluso David Harvey dice que mientras los urbanistas hablamos en las academias, que creo que pasa mucho, ¿no? De cómo hacer ciudad, los que hacen ciudad son los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Entonces yo preguntaría, esa sería una de mis preguntas, ¿cómo incorporamos una planificación efectiva, ¿no? Una planificación urbana efectiva y la segunda es retomando un poco lo de la minería, porque de hecho a mí me tocó trabajar en la Salle del Bajío, en Guanajuato, como profesora invitada a un semestre y fue una experiencia muy bonita porque los alumnos me dieron clases a mí, les voy a compartir este programa porque me llevaron a Guanajuato a conocer las minas. Entonces, pues yo no sabía que era un lugar minero, me dieron toda una cátedra y lo que más me sorprendió es que decían que en un año hay una extracción que no se hizo en la conquista en los 300 años y que empresas canadienses y entonces yo me sorprendí muchísimo, dije, no lo puedo creer, entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Que haya empresas extranjeras que extraen en un año lo que en 300 años dicen que en la conquista, y que incluso ni siquiera se sabe si las cifras son reales, porque a final de cuentas quienes realizan la extracción pues son estas empresas y cómo sabemos si realmente nos dicen lo que están extrayendo, ¿no? ¿Cómo se cambia eso, no? Porque digo, a mí me dio mucho sentimiento cuando hicimos el recorrido y ellos de alguna manera, bueno, al decir yo que era investigadora, ellos de alguna manera nos pedían como apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo se apoya esta situación? Porque yo la comenté en la red de economía social y solidaria, que tenemos una red internacional en América Latina, y decían que este problema es recurrente, pero, o sea, ¿cómo lo atacamos en México? Ya que lo comentaste en Guerrero, me parece, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Son estas dos preguntas, la planificación estratégica y en el caso de la extracción minera. Pues mira, empiezo por la primera. Sí, efectivamente. O sea, por desgracia, la planificación
En las ciudades consolidadas ya no se puede hacer mucho, ya no se puede hacer mucho. Yo pongo siempre el ejemplo de que Europa está planificada porque ha tenido 2 guerras mundiales que han flat todas las ciudades, o sea, todas las ciudades se las pasaron por el Arco del Triunfo y tuvieron que volver a reconstruir, tuvieron que volver a planificar, tuvieron que volver a corregir errores. Yo no estoy diciendo que aquí necesitamos una guerra, no. Estoy diciendo que nosotros somos un país joven, un país que está creciendo, un país que todavía tiene la posibilidad de planificar lo no planificado. A eso me refiero. Yo no estoy pensando en que ya el centro histórico se va a planificar, no, al menos que venga una bomba atómica y te ponga en flat, en cota cero todo. Pero no, o sea, es a futuro. Somos un país joven, somos un país que está apenas empezando a emerger en la parte urbana. Entonces, sí es importante tomar conciencia de planificación, de la planificación regional, pero no planificación local, sino regional, metropolitana. ¿Por qué? Porque siempre va a ser afectada. Entonces, ¿para qué planificas algo local si lo vas a modificar en 10 años? Porque el crecimiento es cada 10 años, es la modificación. Entonces, sí, definitivamente, Harvey tiene todo ahora sí que ¿cómo se dice? El cartel inmobiliario es muy, es, pues, tiene muchas, sin embargo, yo creo que nuestra participación, como por ejemplo, ¿por qué hago tanto énfasis en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano? Porque ahí dice que deben de existir comités y convenios con comités, y esos comités tienen que estar integrados por sociedad civil organizada especializada. Entonces, ahí podemos incidir. El POLI puede incidir, la UNAM incide, o sea, ahí podemos incidir. Nosotros como sociedad organizada y activistas podemos incidir. Entonces, que nos dejen incidir. Y eso es todo lo que pedimos, que nos dejen incidir. Y yo creo que poco a poco, pero ahí le llevamos. O sea, somos ese pie que no vamos a dejar de mantener en el acelerador. Entonces, poco a poco. Pero sí, yo creo que somos un país joven, que tenemos mucho que planificar y ahorita con las nuevas obras, mucho más. Y en cuanto al tema minero, la verdad es que es muy triste. A mí siempre se me desgarra el corazón porque yo sí conozco varios temas, conozco en Zacatecas, conozco una en Querétaro, de Guerrero, uno en la parte norte de Sonora. ¿Por qué? Porque están los recintos fiscales estratégicos, que es más o menos donde yo incido en mi forma laboral. Estos es muy triste y es muy difícil porque tenemos al TEMEC. O sea, de veras, el TEMEC no nos hace bien. Pero ni modo, somos el patio trasero de Norteamérica, ¿no? O sea, a mí me gustaría decir, pinches políticos tienen toda la culpa. Pues no, o sea, tenemos el 80% del PIB viene de Estados Unidos, ¿no? O sea, nuestra inversión es la inversión de Estados Unidos en México es del 80%, o creo que un poco más, creo que es 90 y tantos, una cosa así. La cosa es de que no nos podemos quitar tan fácilmente a Norteamérica de la cabeza. Y eso es muy triste porque el TEMEC nos hace trizas. Nos dice que tenemos que darles todo a Canadá y a Estados Unidos. En serio, eso es lo que dice. Lean el TEMEC. Son 80 paginitas.
Y creo que ahorita es de menos, nada más están diciéndole, le están dando órdenes. Entonces, es terrible, es terrible. No, pero yo sí creo que donde puede incidir el gobierno de México es efectivamente ponerle un poco más de vigilancia e identificar dónde el capital humano especializado puede entrar para identificar las barbaridades que están haciendo y que se expongan. Porque como bien lo dijiste, doctora, no sabes dónde están las minas. No hay un mapa donde tú identifiques a las mismas. ¿Por qué? Porque todo lo hacen en oscurito. Todo lo hacen en oscurito. Te enteras porque fuiste. Te enteras porque ya te contrataron para esto. Te enteras porque... Pero en realidad no hay un mapeo. O sea, esa es la fragilidad de no tener un padrón territorial en tiempo real. Que dice que ese dato hizo uno, yo ya me metí, es una barbaridad, no sirve de nada ese disque Atlas donde metieron mucha información, pero no hay nada, no hay nada, es simplemente información del INEGI aventada, que desde el 2020 no tenemos una actualización. Entonces, ahí es para que los estados en tiempo real estén metiendo información y sepamos cómo está la situación. No, es todo en lo oscurito. Y es el Temec. O sea, ¿qué te puedo decir? Es el Temec. Y para que eso suceda, el Tratado de Bucareli heredó al Temec. Y el Tratado de Bucareli, pues es donde prácticamente le dimos la zona de oro de California, todos los petróleos de Texas, y nos quedamos así básicamente con la mano, con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Entonces, está, está complicado, yo no digo que es algo fácil, pero sí podemos empezar a meter espías dentro, que nos dejen meter capital humano y tener incidencia ahí. Sí, o sea, debe de haber una ley laboral que diga que tienes que tener el 50% de nacionales. O sea, debe de haber. Y vas a ver cómo así todos empiezan a despepitar. ¿Por qué? Porque te duele. Te duele que se lleven tantas toneladas de oro, de tantas toneladas de plata. Te duele. O sea, lo dices. Claro que sí. Pero pues tiene que reformarse la ley laboral con los temas del TEMEC. Mínimo 50%. O sea, no pedimos el 51, el 50. Ya con el 50 es suficiente. Pero que nos dejen de estar ahí. Y creo que ya respondí. Sí, fíjate que, bueno, me hiciste reír un poco porque cuando dijiste somos ese pie en el acelerador, yo pensé que ibas a decir somos esa piedra en el zapato, porque en este programa también somos activistas de alguna manera. Bueno, Caro, ya para qué te cuento que fue hasta coordinadora de la colectiva feminista de ingenieras arquitectas. Entonces, bueno, ahorita faltan algunas chicas que a veces, pues no, por las mismas actividades que tenemos, pues no se pueden conectar todas. Pero sí, pues la verdad es que creo que estos programas tienen ese fin, ¿no? También como que de alguna manera, pues, generar controversia, o sea, ¿por qué no? ¿No? Y decir cosas que a lo mejor mucha gente no se atreve. Entonces, pues si nos ponen me gusta o no me gusta, pues ahora sí que qué importa, ¿no? Lo que importa es pues generar esa información y que se escuche, ¿no? Y en las estadísticas del programa, pues más o menos todos los programas tienen 80 vistas y no tenemos los 80 me gustas, pero no estamos aquí para gustarle a la gente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? O sea, estos temas tienen que salir a la luz y que se sepa que la minería está en estas condiciones, que las mujeres nos es muy difícil hablar, que hay temas que no se tratan en la academia. O sea, todo esto se tiene que sacar y se tiene que dialogar y tiene que haber un cambio. O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo me sorprendí, por ejemplo, me dieron un premio
de la Federación de Colegios de Arquitectura de la República Mexicana por este programa. Yo dije, pero si ni lo ven. Entonces, Ay, viste que sí te ven. sí se ve el programa, pero pues sí, o sea, no decimos aquí no estamos hablando de Nodal, de Ángel Aguilar, o sea, no tenemos ese tipo de temas, entonces pues sí, o sea, no gustamos, ¿no? Pero incomodamos muchas veces, pero está bien, ¿no? O sea, qué bueno, a mí me alegra, o sea, que se sientan incómodos con estos programas, porque también esa es la intención, ¿no? Que digan, bueno, ¿qué estamos haciendo en la academia? ¿Por qué no se está hablando de planificación? ¿Por qué se sataniza hablar de planificación estratégica, no? O sea, no, de verdad no debemos planificar y entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué va a pasar con el campo, con lo rural? O sea, ¿hacia dónde vamos como ciudades? O sea, en el 2030, ¿dónde vamos a estar, no? Y seguimos dando discursos Ya en la... está a la vuelta de la esquina. ¿Eh? Ya está a la vuelta de la esquina el Sí, 2030. ¿no? Y están los ODS, que más bien parece un listado de buenas intenciones, pero yo no sé cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, les incomodan estos temas, pues lo sentimos, o sea, pero bueno, qué bueno que se sacan a la luz, ¿no? Y tenerte aquí en el programa, pues para mí es muy gratificante porque se tiene que hablar de todo esto. Entonces, Caro, no sé si quieras decir también algo más. Muchas gracias. Pues ya se dijeron muchas cosas, ya, no, de verdad que es un gusto completamente compartir este espacio con usted, doctora, con las dos doctoras. Gracias. Y sí, también, o sea, estoy de acuerdo que, por eso decía mucho eso hace rato del activismo, ¿no? Porque sí es muy importante, o sea, y sabemos que a lo mejor hay que empujar y empujar y empujar, pero que es posible hacerlo y que no hay otra manera en la que vamos a dejar que se siga haciéndolo, ¿no? Porque al final creo que también no estamos hablando de algo que sea tan radical como decir no quiero nada de esto, o sea, como el ejemplo que ponían de las minas, ¿no? Como no quiero nada de esta extracción ni nada, pero siempre es como una cosa de empezar a legalizarlo y de empezar a también tener nuestros beneficios, ¿no? O sea, ya no nada más como un montón de expropiación de todos los recursos que tenemos y ya, ¿no? O sea, sí es como eh, muy importante y sí, como dicen, no se habla casi de eso, de todos estos temas, entonces me gusta muchísimo como todo su trabajo y también me gustaría, pues no sé si quiera compartirnos algo de dónde podemos como seguir todo lo que hacen y dónde podemos más o buscar más al respecto, ¿no? A quienes les interesen también. Claro que sí. Fíjate que estamos en Metrópoli Lab en Facebook y estamos en labmetro.org en la red. Y me gustaría dar la invitación, si me deja, mi querida doctora. Tenemos el primer congreso, vamos a hacer una serie de congresos, esperemos hacer en las 48 zonas metropolitanas un congreso pues, en conjunto con el gobierno del estado y con la coordinación del estado para identificar o por lo menos saber la problemática y el diagnóstico a nivel público de todas las zonas metropolitanas. Y empezamos con Coahuila. El registro está ahí en la página de Metrópoli Lab en Facebook Sí. y también está en www.labmetro.org. El registro es completamente gratis. Son 2 días platicando con empresarios, con gobierno del estado y con académicos de qué está sucediendo en la zona metropolitana de La Laguna. Quisimos hacerla la primera vez en La Laguna porque es la zona metropolitana con la extensión territorial más grande de México. Ocupa 2 estados. Entonces, es muy interesante porque es la zona industrial. Entonces, ojalá y puedan visitarnos, inscríbanse y van a tener su reconocimiento en el momento que participen en los 2 días. Y claro, ojalá y empecemos a incidir en la mentalidad del metropolitanismo. Ojalá. Muchas gracias. Si quiere, doctora, cuando le comparta el enlace ya del programa, ponerlo ahí en los comentarios, Claro, muchas o gracias, sí. hacérmelos llegar para yo ponerlos, bueno, cualquiera de las dos opciones es posible, para Como que tú quede me... en el programa la invitación también por escrito, ¿no? Abajo en los... Ah, ok, perfecto.
Sí, 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 Bueno, con todo gusto, muchas gracias. y Perfecto. bueno, me voy a salir un poquito del tema, pero es que no habíamos tenido programa y creo que, pues sí me gustaría, en razón de que yo hice la estancia postdoctoral en la Universidad Politécnica de Valencia, pues, y que Ah, sí, estamos hablando de planificación urbana sí, sí, justamente, sí. o Ujú. regional, pues lo que pasó en Valencia fue Un ejemplo. un ejemplo exactamente, ¿no? De lo que es estar haciendo cosas que a veces no se dimensionan en la academia y de ahí sale el ISUF, que es el Congreso Internacional de Forma Urbana. Lo Sí. generan en la Universidad Politécnica de Valencia. Yo les tengo mucho cariño y pues ahorita sufrí, ¿no? De ver las imágenes que circulan en YouTube, que son Horrible. desgarradoras y que tienen que ver pues precisamente con un descontrol, bueno, según lo que tengo entendido, de construir a veces donde no se debe de construir. Entonces, pues muy triste. Querida, perdóname, nada más te interrumpo porque ¿cómo es posible que todos hablan de la gota fría, desde 200 años hay temas de la gota fría y existen ya planteamientos donde el deslave pasa? ¿Por qué sigue construyendo ahí? ¿Por qué no hay gestión integral de riesgo de eso? O sea, ahí es donde tú dices, o sea, ¿qué pasa? ¿Necesitan en serio otra guerra mundial ahí? ¿O qué pasa? Pero efectivamente fue muy doloroso ver todo eso. Fue dolorosísimo. Es pues una situación increíble y sí, yo creo que a veces estamos así como de no pasa nada y cuando pasa, pues, o sea, uno dice, pero ¿cómo? Entonces sí, hay ríos secos, hay lugares donde parece que el agua ya se secó y que ya no va a volver, pero el territorio tiene vocación y tiene memoria, ¿no? Entonces, pues sí, donde alguna vez hubo agua, y ahora sí que hay un refrán muy cierto, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino, ¿cómo es? Cuando ves Cortar. las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, nosotros en la Ciudad de México tenemos muchos lugares en esas circunstancias también donde se ha construido y no se debería de haber construido. Entonces, se dan permisos, quién sabe por qué razón, o sea, la planificación pues es carente de toda realidad, o sea, uno no sabe quién autoriza esas cosas, la piedra se la echan unos a otros, nosotros en la academia pues publicamos cosas, pero la realidad es que no estamos incidiendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, este programa tiene esa finalidad y pues a mí me dio mucha tristeza escucharlo de Valencia, bueno, hasta lloré porque pues es un lugar que conocí, que estuve ahí en el postdoctorado, entonces ver esas imágenes para mí era impactante, ¿no? Terrible. Entonces, pues les mandamos un abrazo hasta Valencia si nos llegan a ver en el programa y que nos sirva esto de ejemplo aquí en México, ¿no? También para pues poner manos a la obra, ¿no? Porque sí, Sí, estamos en temas de urbanismo y luego o sea, la naturaleza nos deja callados, ¿no? así es. Y pues nada Sí. más, no sé si quieran agregar otra cosa. No, 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 es un excelente cierre. Un saludo y un abrazo abrazador a Valencia. Qué horror, fue terrible. Sí, sí, sí. Bueno, pues con esto nos despedimos, Caro, si quieres cerrar, ya que Pues fue un gusto, espero que podamos también seguir en contacto con todas las actividades que nos presenta la doctora Sofía. Y de nuevo, como dicen, un abrazo muy solidario. Pues nada, nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a las dos. En serio, doctora, fue un placer estar aquí con ustedes. Un abrazo fuerte. gracias, buenas noches. Buenas noches.